Buen día. ¿Cómo estás, Nair? ¿Me escuchás? ¿Se oye? Yo no te escucho. Mm. ¿Puedes conectar la cámara? Hola, profe, buen día. No, Ah, la cámara no me funciona. ahí sí te escuché. Ahí sí te escuché. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, Le voy a hablar bajito porque estoy en la clínica con mi mamá, ¿sabe? ok, perfecto. Eh, Vos estás en el grupo de... El desempleo por las pymes. Estoy con Priscila Morales, Isaac, y no me acuerdo el apellido del otro chico, y otro Deja chico correr. más. Perfecto, muy bien. ¿Tenés idea si tus compañeros se conectan? Me dijeron que dos no pueden y Priscila está volviendo de la facultad, salió 10:30. No Ok, sé si habrá llegado, así que estoy por ahora yo disponible. bueno, perfecto. Perfecto. Vamos a esperar a ver si se conectan los compañeros del otro grupo, así arrancamos. Estuve Bueno, viendo el material de ustedes, que está muy bien. ¿Sí? Me parece que han avanzado bastante, sobre todo porque ya empezaron a sintetizar o subrayar la información de cada página. ujú, Eso me pareció muy bueno que lo hicieran. ¿Sí? ujú. Bueno, y después vamos a repasar un poquito el tema variables. Bueno. Así que se tendrían que conectar, déjame ver, los chicos de las chicas, de litio, el tema del litio y comparación con el petróleo. A ver si Amiga Michi, ahí está. Perfecto, ahí se está uniendo, así que bueno, ya tenemos uno de cada grupo. Bueno, Hola Abril, ¿nos escuchás? Hola, profe. ¿Cómo estás? Ahí activo la cámara. Muy bien, bárbaro. Bueno, estamos con Nair también, que ya está en el grupo de desempleo y la vinculación con los pymes. Este, así que podemos empezar. Recibí los accesos al Drive de ustedes, ¿sí? Recuerden que me pueden compartir una carpeta y en esa carpeta ir incluyendo todos los materiales que vayan poniendo, ¿no? Entonces lo pueden dividir en documentos. Si no, lo hacen así en todo un documento, pero bueno, es más largo para ir ubicando toda la información. Les voy a compartir, entonces vamos a arrancar compartiendo el drive de Nair. Es este, ¿no?
Ahí estamos, ¿lo ven, no? Sí. Bien, perfecto. Bueno. Lo que yo le decía a Nair es que está bueno este Drive, porque ya empezaron a trabajar con cada una de las páginas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta página encontraremos en la argentina.gov.ar una introducción relacionada a las pymes para saber cómo se clasifican, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las páginas ya las van procesando. Eso está bueno porque después, cuando se juntan, digamos, ya saben cómo priorizar la información de una, de otra, ir juntando información de más de una página, ¿no? Vi algunos informes, ¿no? La CAC, la Red CAME, ¿no? Eso está muy bueno. Todo lo que sea informes de instituciones especializadas es muy positivo porque tienen información importante, ¿no? Ya procesada, ¿no? Ya trabajada con cuadros, ¿no? Que bueno, después nosotros vamos a trabajar probablemente ya para la semana que viene en el capítulo en el tema de los cuadros, de los gráficos. Entonces, algunos lo van a armar ustedes, pero probablemente algunos lo saquen de los informes que ya tienen, porque les va a dar, digamos, una imagen precisa en relación con esa información que ya está procesada, ¿no? Entonces el tema es elegir cuál es el cuadro o el gráfico que les va a servir mejor para dar cuenta del problema que ustedes están trabajando, ¿no? Bien. Entonces, acá me parece que están muy bien encaminadas, ¿no? Habría que... Ustedes armaron el abstract, ¿no, Nair? Tenemos solamente eso por el momento. Habría que traspasarlo de modo formal ya para enviar lo que sería la primera parte. Claro, perfecto. Entonces, porque lo que me interesa es, del abstract, más que nada, ustedes tienen desempleo en pymes en Argentina en 2019 y 2021, ¿no? Entonces, ¿cómo está relacionado el tema de las pymes y el desempleo, ¿no? Probablemente hubo mucho cierre de pymes, ¿no? Y también pymes que tuvieron que despedir trabajadores, ¿no? Entonces, ahí va a haber una relación que ustedes van a tratar de identificar, medir, describir, ¿no? Entonces, esto, formularlo como un problema de investigación o una pregunta de investigación, y después dar una primera respuesta o hipótesis que probablemente tenga que ver con que hubo un aumento del desempleo en este periodo debido a esto, el cierre Bien. y demás, ¿no? Vinculado a todo lo que perjudicó la pandemia a la economía, ¿no? Argentina y globalmente, ¿no? Entonces van a encontrar varias causas, ¿no? Causas que son más generales, causas más del país, porque no solamente fue la pandemia, ¿no? Si nosotros ya veníamos en una crisis importante económica en el anterior periodo gubernamental, que cuando arrancó la pandemia, bueno, es como que eso se aumentó y se exacerbó, ¿no? Entonces, por ahí van a ir encontrando ustedes la primera hipótesis y respuesta que van a tener que fundamentar, ¿no? Bien. Así que bueno, ahora vamos a ver el cuadrito que les voy a proponer para la que viene. Pero bueno, me gusta que ustedes ya están procesando la información, indicando qué hay en cada página, cuál es la información más importante, ¿no? Ciertos datos que los van subrayando, que eso también nos sirve para ir precisando las variables, ¿no? Así que bueno, está muy bien, ¿no? Bueno. El trabajo de ustedes. Ahí se la estamos incorporando a Priscila. Recuerden, entonces, armar el abstract,
y poner los nombres de las integrantes y los integrantes del grupo. ¿Sí? Bueno, Eso es importante. Vamos a compartir entonces el otro drive con el material sobre el litio, ¿no? Vamos a compartirlo. Acá. Ahí. Perfecto. Bien. Comparación del valor del litio con el petróleo, la posición del mercado. Tema comparación. Por ahora tenemos esto, distintas fuentes de información que nos van dando. Yo la estuve recorriendo un poquito, en general son más bien, por lo que ustedes estuvieron viendo acá, información más periodística, especializada, por supuesto, pero bueno, ahora es, digamos, el siguiente paso, que es lo que yo les decía el otro día, es ir hacia informes un poquito más académicos, informes un poquito más especializados, ¿no? Puede ser de revistas especializadas, ¿no? En energía, en economía, ¿sí? Sí, habíamos encontrado un PDF que era Ajá. sobre el litio, creo que de 2021, pero no nos deja incluirlo en el documento. No Ok, sabíamos cómo mandarlo. ok, Creo bueno. que eran 2 informes. Ok, fíjense si me lo pueden, si no me lo pueden mandar por el documento, me lo pueden mandar por WhatsApp. De alguna manera, fíjense a ver si lo puedo llegar a ver la referencia, ¿sí? Pues está bueno eso. Un poquito, no sé si, contame si vieron algo más desde el otro día. No, estuvimos buscando más información a ver qué encontrábamos del petróleo, pero la verdad es que estamos medias perdidas en cuanto al tema en sí, o sea, porque en realidad era lo del litio, Ajá. que, o sea, que era una energía limpia, o sí creo que le dicen así, Ujú. renovable, pero que en la extracción contaminaba. Claro, Eh, y buscando más información parece que no contamina tanto como nada, otros tipos de procesos. claro. Entonces ahí como que la hipótesis un poco se cayó Ujú. y queremos ver de qué forma podemos reformularla para que quede bien. Seguimos encontrando mucha información en cuanto a contaminación. Creo que, no sé bien ahora cómo está el orden hecho acá, pero ayer habíamos encontrado, el primero era, fue un estudio que se hizo acá en Buenos Aires de nada, las consecuencias de la contaminación ambiental, de respirar. Dice que más o menos 15.000 personas se mueren al año en Argentina, que antes de la pandemia vendría a ser lo mismo que las enfermedades como gripe y demás, o sea, la cantidad de muertos Claro. de ese tipo de virus. Pero bueno, tenemos que buscar el informe también de eso. Lo difícil es, nada, esto de formular una hipótesis y aparte que tenga que ver con lo económico, porque el 4, por ejemplo, es la guerra económica en cuanto a la falta de recurso del agua. Sí. Y después, ¿cuál era? A ver, no sé si era el último, no me acuerdo, no sé el orden. Sí. Uno de esos también hablaba de un estudio que se hizo en 2016 a futuro de la caída del PBI por gastos de salud. Eso Entonces me nos habías gustaba esa comentado. Sí, información sí. que nos parecía Ah, bueno. interesante, digamos. Sí, sí. Pero bueno, el tema es encontrarle la vuelta para que vaya por el lado económico y no sean todas puras suposiciones, digamos. Exacto. Es como que... También está, Sí. sí, sí, Decime. que estaba el tema de la soja dando vuelta también, que por la deforestación y eso también es bastante controversial, digamos, Ujú. la exportación y eso, pero nada, estamos medio ahí como que
nos Tienen falta, distintas algo falta puntas. para hacer la idea. Sí, tienen distintas puntas. En relación con estos materiales, yo les recomiendo que hagan lo que hicieron las compañeras, que es como resumir, aunque sea brevemente, hacer un copy-paste de la idea principal del artículo o del copete, ¿no? O ustedes sacar un poquito, sacar la información, como para también ir viendo de cada uno de los temas qué es lo que tienen, ¿no? Como el primer pantallazo, ¿no? Porque son varios temas, están todos relacionados con el medio ambiente y de un modo u otro la economía, porque el medio ambiente, digamos, si se perjudica el medio ambiente, lo más probable es que la economía en un mediano o largo plazo también se perjudique. Por ahí hay determinadas, digamos, beneficios en el corto plazo que se le hacen a la economía porque se extraen esos materiales, esos minerales o lo que sea, que permite alimentar la energía del país, pero en un mediano plazo, bueno, eso tiene su límite y en general tiende a perjudicar la economía. Pero bueno, ese es un tema, ¿no? Entonces, ustedes en algún momento ahora van a tener que decidir por dónde van, ¿no? Entonces, me parece, lo que más puedan incorporar de información sobre los distintos temas, como puntearlos cuáles son los temas que están juntos, ¿no? Y buscar más información, traten de ir a estos informes que sean por ahí más académicos o de revistas más especializadas, lo más especializado mejor, porque eso le va a dar buena información. Por ahí, en alguna de las bases de datos, eso tendrían que ver quizá en la UNESCO, ¿sí? En algún organismo me parece quizá más internacional, que están dedicados a estudiar el medio ambiente, por ahí consiguen alguna base de datos vinculado a cuestiones de contaminación medioambiental, de extracción de productos, de minerales o otros recursos, ¿no? Que les puedan bajar datos de qué es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Con eso. O por ahí en alguna de estas notas hay alguna referencia de dónde sacaron las fuentes. Eso también. Sí. También habíamos encontrado, todos eran noticias igual, más que nada, un estudio que había hecho una profesora, me parece que de la UBA o de La Plata, que bueno, hablaba del litio y decía que si bien es una energía renovable, y en cuanto a impacto ambiental, el proceso, digamos, de extracción no era súper contaminante. Faltaba, ella notaba que los estudios que hacían las empresas para la extracción en determinado punto no era muy, digamos, contemplativo en el total del ambiente, o sea que solo se estudiaba en la parte donde se iba a hacer la extracción y no, por ejemplo, todo de dónde venía el agua, que el agua, creo que si había un fallo en el proceso, podía, nada, arruinarse el agua dulce. Claro. Y como que, nada, las empresas, según lo que entendí, como que el estudio que hacen las empresas lo mandan a otra empresa y que para ella eso estaba mal, que debería mandárselo al Estado para que lo estudie alguien, un ente, digamos, de afuera, digamos, y no del mismo encadenamiento, digamos, económico, porque eso hacía que el estudio no sea muy parcial, digamos, y que bueno, que se dé el ok y que probablemente algo en eso podía salir mal. Y que además, bueno, hay en las cercanías de donde se harían las extracciones, que viven pueblos originarios y que también no estaban muy contentos con esa idea porque, nada, suponían que podía haber una alteración en su ambiente, digamos. Claro. O sea que si bien en teoría tendría que estar todo bien, como que hay cosas que no terminan de cerrar, digamos, que no sería tanto como lo dicen. Claro, exacto. Pero claro. bueno. Sí. Bien. Bueno,
mucha información igual para Claro, juntarla. tiene mucha información, pero esta primera parte es más engorrosa en ese sentido, porque van a tener que abrir más los temas y buscar información de distintos puntos de vista y probablemente de distintas cosas, para después sí elegir, acotar y ir más hacia una cosa más específica, ¿no? Que es un poquito el ejercicio que yo también les voy a proponer de acá al viernes, que si estuvieron leyendo lo de las variables, ahora que se incorporaron las compañeras del tema de turismo, Rocío y, a ver, Priscila, ¿puede ser? Acá fíjense, vamos a compartir, ¿cómo está Rocío? Vamos a compartir, Hola, profe. ¿cómo andás? Vamos a compartir el cuadernillo, acá, como para recordar, ¿no? Un poquito la cuestión de las variables, ¿no? Fíjense, ¿no? Esto, ustedes tienen acá, ¿no? El comienzo, ¿no? Que explica un poquito la cuestión, o repasa la cuestión que ya habíamos leído de los datos, y ¿no? Nos describe unidad de análisis, variable y un valor, eso sería el dato como sintetizado, ¿no? En esas tres dimensiones, ¿no? Y tipos de variables, ¿no? Que acá no es para que se las aprendan, sino simplemente para ver que hay diferencias, ¿no? Las cuantitativas y las cualitativas, ¿no? Cualitativas más que pueden, digamos, dividir específicamente, ¿no? Se nombran, se dividen en clases, o se nombran los datos, se dividen y se ordenan, ¿no? Y las cuantitativas que no solo se pueden dividir y se pueden separar, sino también contabilizar, ¿no? Ordenar y contabilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Variables discretas, cantidad de hijos, ¿no? Entre cantidad de hijos, ¿no? O, por ejemplo, las personas, ¿no? Variables continuas, la variable talla, ¿no? Cuánto mide alguien, ¿no? Y las cualitativas, ¿no? Las que se dividen en clases, por ejemplo, datos de género, de ocupación, hombre-mujer, ocupado-desocupado, y las ordinales, ¿no? Si hay para una variable grado de satisfacción, entonces podés ubicar tres tipos en una encuesta, tres tipos de definiciones, ¿no? No satisfactorio, satisfactorio, muy satisfactorio. Tres posibilidades dentro de grado de satisfacción. Bueno, esto es más que nada para que nos hagamos una idea del tipo de variables, ¿no? Acá hay un ejercicio que no vamos a hacer, pero después tienen como la explicación más, ¿no? De las variables. Y hay un video que yo les recomiendo que vean, que es cortito, que explica esto de variables macroeconómicas, y en la página 110, y un ejercicio un poquito más abajo con operacionalización de variables, ¿no? Que están con unos cuadritos, es una filmina con unos cuadritos, ¿no? Sobre cómo hacer las operativas, ¿no? Y fíjense, ¿no? Primero, definir el concepto, turismo, contaminación por el litio o el petróleo, ¿sí? Dentro de cada uno, ¿no? Después, ¿no? Acá tenemos pobreza, ¿no? Un concepto o idea, ¿no? Después se le va a definir, ¿no? A esta variable, se pueden descomponer, ¿no? Si tenemos pobreza, tres dimensiones: hacinamiento, acceso a servicios o ingreso menor al valor de la canasta básica. Con esas tres dimensiones yo me puedo dar cuenta de las cifras, ¿no?
cómo es el hacinamiento, cómo es el acceso a servicios, tienen acceso a gas, a la red de cloacal, al agua, ¿no? A la electricidad, cuáles son los ingresos que tienen, si son menores a la canasta básica o iguales o mayores, ¿no? Y después indicadores, que eso es como más específico. Quizá no vamos a llegar a tanto nosotros. Fíjense, acceso a servicios. Vos podés dividirlo. Modo de provisión de gas, de agua, conexión telefónica, etcétera, etcétera, lo que decía, ¿no? Electricidad o lo que fuera, ¿no? Entonces vos ahí vas dándote cuenta cómo es ese dato, ¿no? Cómo vas construyendo el dato. La idea es que los datos se construyen, no es una cosa que existe así como así, ¿no? El dato es una observación de la realidad que se va a construir por medio de una categoría, por medio de variables, ¿no? Y búsqueda de esa información en la realidad, ¿no? Con encuestas, con observación, con datos, ¿no? Recopilados de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, la idea es que nosotros avancemos, acá tienen uno de esos slides, ¿no? Con las relaciones, teoría-realidad, concepto-dato, ¿no? Y fíjense cómo vamos a ir construyendo esta cuestión, ¿no? Ustedes lo empezaron a hacer en el abstract, ¿no? Definir el tema, ¿no? Que el tema es más bien general, ¿no? Ese tema le vamos a hacer una pregunta, ¿no? Para hacerlo problemático, ¿sí? Definir un problema, ¿no? Si tenemos el tema del trabajo o la desocupación, donde primero ustedes lo definieron Argentina, lo pueden definir en algún lugar más específico, por ejemplo Ushuaia, que eligieron las compañeras, ¿no? ¿En qué época? 2019, 2000, o 2020, 2022, ¿no? Eso es pandemia, ¿no? Ahí lo vamos acotando, ¿no? Y dentro de esa acotación, ¿no? ¿Qué es lo que queremos investigar, ¿no? Entonces, fíjense acá, que estaba hablando del trabajo, inserción de la población migrante en el mercado de trabajo en el área metropolitana de Buenos Aires en los años 2018-2019 según el género. Ahí son dos variables que introdujeron, población migrante y género, ¿no? Entonces, estamos pensando, por ejemplo, turismo en Ushuaia. Bueno, turismo, ahí podemos decir turismo exterior o externo o turismo interno. Ahí ya tenés una variable, ¿no? Es gente que viene de afuera, viene de Europa, Estados Unidos, de la China, o de Japón, o es gente que viene de Argentina, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una diferencia, ¿no? Una variable, ¿no? Después pueden ser, según, no sé, capacidad. Hola. ¿Agustín? Hola, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Sí, sí. andas? Bien, sí, sí, está bien. Soy un boludo. Ahí está bien, bien. No, estaba hablando con alguien, perdón, perdón. Ahí está. Bueno, ahí Bueno, estamos. por lo menos se escucha bien, eso me alegra un poco. Perfecto, te Sí, escuchamos sí. ahora. Está. Bueno, entonces, tenemos el turismo, estábamos diciendo que podía ser según de dónde vinieran esos turistas, o también le podemos agregar la variable de la capacidad adquisitiva o socioeconómica, ¿no? El poder adquisitivo, ¿no? Entonces, determinado valor, ¿no? Que necesita alguien para determinado ingreso que necesita para, por ejemplo, hacer un viaje a Ushuaia, ¿no? Entonces, una capacidad, vamos a definir, ¿no? El valor, digamos, de lo que necesitan tener, digamos, como capacidad económica en esa familia, ¿no? Bueno, pueden ser otras, por varones, por sexo, por varón, mujer, etcétera, ¿no? Le vamos a ir agregando una o dos variables. No vamos a hacer 10.000 variables. Una o dos variables que nos puedan precisar un poquito más los datos que nosotros vamos a buscar.
en relación con las bases de datos o esto, lo que vayamos a encontrar en nuestro recorrido investigativo, ¿no? Entonces, ustedes ahí formulan la pregunta, que muchos ya la estuvieron formulando, estuvieron avanzando, hay que precisarla un poquito más la pregunta, y la hipótesis es como la primera respuesta, ¿no? En general, en los estudios que ustedes estén haciendo más vinculados a este momento de la pandemia y pospandemia, y probablemente la primera respuesta sea que sea negativa, digamos, sea que haya habido menos turismo, haya habido más desocupación, etc. El tema del litio es más complejo, me parece. Ahí hay que ver bien qué es lo que quieren averiguar y hacer una primera hipótesis de si es conveniente o no conveniente invertir, o si va a tener un impacto, o si está teniendo un impacto más positivo en la economía, o va a tener un impacto más positivo en la economía. Ahí es como más complejo, me parece, tienen que investigar un poquito más. Pero las otras, que están más vinculadas al turismo, y la primera respuesta es que hubo un descenso del turismo, se perjudicó todo el campo turístico, el campo de la hotelería, los negocios, etcétera, etcétera. Y lo mismo en general con la desocupación, hubo más desocupación, las pymes fueron cerrándose, etcétera, etcétera. Son procesos que ya venían, pero que con la pandemia, bueno, explotaron, ¿no? Sobre todo el turismo, ¿no? Entonces la idea es que vayan hacia armar este cuadrito, ¿no? Ahí los objetivos generales y específicos. Objetivos generales está vinculada a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero averiguar, ¿no? ¿Por dónde pasa mi propósito, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con investigar con este informe, ¿no? Y después eso se va a ir dividiendo en objetivos más específicos, ¿no? Averiguar, bueno, cuál fue el turismo externo que vino o cuál era el turismo externo que venía a Ushuaia, y cuál el interno, qué pasó cuando se cortó el turismo y se cerraron las fronteras, si siguió habiendo turismo interno o no, o si directamente no hubo nada, qué pasó cuando se empezó a abrir, ¿no? Quiénes son los que vinieron primero, si el turismo interno o el turismo externo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya con los objetivos específicos van a ir hacia las variables, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de, las dos tablitas que nosotros estaríamos trabajando, ¿no? De los objetivos. Este esquema, ¿no? Este esquema, que es de lo más general, el área temática de la economía, ¿no? Sería más bien administración, casi no hay ningún tema, ¿no? Tema general, turismo, minería, o extracción de determinados productos, ¿no? El tema más específico, que es lo que pasa con eso en Ushuaia, en Argentina, en tal, dentro de un periodo determinado, ¿no? Ya plantean el problema, hacen la pregunta y hacen una primera respuesta, ¿no? Con la hipótesis, ¿no? Y después el objetivo general es qué es lo que quiero hacer con este tema, ¿no? El empleo, la ocupación, yo quiero analizar la inserción de la población migrante, ¿no? Con esta variable, los que entran, por ejemplo, al área metropolitana, especialmente según género, según mujeres u hombres, ¿no? Acá había una hipótesis de que se había perjudicado sobre todo el mercado de trabajo a las mujeres, ¿no? en ese periodo, ¿no? Y después tenés los detalles más específicos, los objetivos, ¿no? Cuáles son las características de empleo, ocupación y tipo de ingreso de los trabajadores en este tiempo,
identificar diferencias de inserción laboral según el género y el país de origen, comparar los datos de la población económicamente activa, los que tienen trabajo, con la población migrante, ¿no? Qué es lo que pasa los que no son migrantes y los migrantes, ¿no? Entonces fíjense cómo ahí vamos haciendo cada vez más detalle en la temática, ¿no? Y ustedes con los objetivos van a tener las variables, ¿no? No vamos a probablemente buscar el súper detalle de los indicadores y las categorías, pero sí por lo menos tener el objetivo específico y la variable, ¿no? Y la variable puede tener alguna dimensión después, ¿no? Si tenemos inserción laboral, ¿no? Vinculada a características de empleo, ocupación, tipo de ingreso de trabajadores, que es este objetivo, nosotros tenemos la variable inserción laboral con 3 dimensiones: ocupación o desocupación, empleo, ¿sí? Empleo y desempleo, empleo registrado, y categoría por tipo de ingreso, ¿no? Fíjense que pues tienen asalariado, profesional, emprendedor, ¿no? Distintas categorías. O si tenemos, por ejemplo, la variable género autopercibido, bueno, varón, mujer, trans o cis o lo que fuera, ¿no? Distintos géneros, ¿no? Y después, ¿no? La cuestión de la población migrante, bueno, según país de nacimiento, Argentina, Bolivia, todo lo que sea, ¿no? Entonces fíjense cómo ahí estas dos tablitas nos van a ayudar a detallar cada vez más nuestro informe, ¿no? Yo lo que les voy a proponer es que de acá al viernes hagan el ejercicio de llenar lo más posible estas dos tablas, ¿no? La del esquema, digamos, más general, ¿no? De tema general hasta objetivo específico, y la de operacionalización de variables, ¿no? Por lo menos en esta primera parte, objetivo específico y variable. Si pueden llegar a las dimensiones, mejor. Si no, se quedan ahí con las variables, ¿no? Para ver los datos que tienen ya y dónde los podemos ir ubicando, ¿no? Cómo podemos ir construyendo esos datos, o deconstruyendo, porque ustedes ya los van a tener, que alguien los construyó, pero por lo menos saber ese dato con qué tiene que ver, con la variable género, con la variable inserción laboral, con la variable turismo interno o externo, ¿sí? Bueno, entonces este es el ejercicio que yo les voy a proponer, ¿no? Ahora vamos a ir a los otros grupos de turismo, las chicas del litio y el otro grupo de Nair. Si quieren ya pueden irse, y nos veríamos de nuevo por Zoom el viernes, a la misma hora, ¿sí? Después ya la semana que viene, el martes que viene, ya nos vemos en clase, como siempre, ¿sí? Así que bueno, yo lo que les propongo, ahora nos queda un minutito, así que se va a desconectar, nos volvemos a conectar como para cerrar con las chicas de turismo, y cualquier consulta que tengan, me la hacen por el WhatsApp, y por favor agreguen todo lo que puedan a la carpeta o al documento del Drive, así lo veo antes del viernes, y el viernes podemos trabajar mejor. ¿Sí? ¿Les parece? Dale, profe, Dale. gracias. Dale, ahora nos conectamos de vuelta con los grupos de turismo. Hasta luego.